Platicar, por supuesto, aquí en la octava con Fernando Rivera Calderón, amigo precisamente de esta casa de trabajo, experto en música, experto en política, Operación Mamut, Pepe el Toro es inocente, en fin, diversos espacios, por supuesto, Me Canso Ganso. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento de poder platicar, mi querido Jesús. Pues aquí divirtiéndome un poco con noticias que aparentemente son reales, pero parecen sketches humorísticos. Oye, precisamente hablando de un sketch tristemente real, ¿no? Del señor Ricardo Anaya. Yo lo primero que te preguntaría, me quedo Fernando, ¿qué tan incómodo? Porque bueno, Ricardo Anaya en sus videos se vende como un personaje sumamente incómodo para la cuarta transformación, pero pues ¿de qué tamaño es Ricardo Anaya? ¿Qué tan incómodo es para el presidente? Es tan incómodo como para decirle ternurita. O sea, no, yo creo que es incómodo para sí mismo. Creo que debe ser muy difícil, como decían ahí, esa gran actriz hace muchos años, qué difícil ser yo. Yo creo que debe ser muy difícil ser Ricardo Anaya y se nota, porque cuando una persona está cómoda consigo misma, pues digamos que mantiene una cierta congruencia en sus actos, sus intenciones, y a Ricardo Anaya lo hemos visto el último año por lo menos, o los últimos años, pasar de hacer muchos Ricardo Anaya, no solo en sus... Primero me acuerdo cuando estaba en campaña que quería ser como un Bill Clinton, pero todo le sale chiquito, ¿no? Porque Bill Clinton tocaba el saxofón y Anaya con su flauta ahí que la tocaba de la fregada y luego quiso tocar la batería, pero como que no le funcionó, entonces luego se acercó al niño Yahweh y como que se retrataba con él a ver si el niño pues le jalaba un poco del carisma que él no tiene y luego bueno, ahora ya lo vemos que le empezó a crecer el cabello como Alex Sintek y ya cada vez se hace más moreno, porque antes era como güerito, ¿no? Hasta le decían Chico Little, y ahora ya como que le empieza a crecer un cabello afro, ¿no? Luego intentó recorrer el país y dio 3 vueltas y le aburrió, porque es como un niño mimado que le dan muchos juguetes y le aburren a los 5 minutos. Su campaña de querer ser como López Obrador recorriendo México le duró 3 viajes, ¿no? Y ahora resulta que es el gran perseguido político y el gran político incómodo que se va a tener que ir exiliado como Madero y como Juárez. Hazme el favor. Entonces, pobre, no debe ser fácil. Por eso trato de entender desde esa postura psicológica, pues su caso, que es muy triste, pero legalmente me parece que sí tiene que enfrentar a la justicia y que tiene una larga cola y que pues no nos venga ahora, porque no sé a quién logra engañar con su discurso así melodramático, de los tiempos de Rosita Quintana, que en paz descanse. Pues bueno, a mí me queda claro que es un tipo que se ha dedicado a hacer negocios, que se ha dedicado a hacer dinero, que su aspiración presidencial era para poder seguir haciendo negocios con mayor comodidad, como lo había hecho Peña Nieto, o Calderón, o cualquiera de sus antecesores, y no le salió, y no le va a salir, porque no es el candidato, ni siquiera creo que el PAN esté pensando en él para el 2024, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir, Jesús? Oye, Fer, ahorita que mencionabas esto, pues parte, ¿no? De esta generación de políticos que Peña Nieto, por la edad incluso, que decían que iban a mover a México y lo llevaban, pero al despeñadero, estos políticos, como bien dices, empresarios que únicamente llegaron al poder, pues para saciar sus propias ambiciones. Caray, Anaya me parece como una especie de paladín de esa generación. Claro, porque ellos crecieron entendiendo el poder público, el poder político en el Estado mexicano, como no lo veían como lo ve el presidente López Obrador, que es como un funcionario con una vocación como de servicio a la colectividad. No, ellos veían ser presidentes como ser CEOs de la gran empresa que podía mediar y administrar con todas las transnacionales y recibir comisiones y otorgar subsidios, intercambiar con donaciones de impuestos por contratos, por hacer sociedades más grandes. Y era un negocio perfecto y así lo vieron muchos políticos. Curiosamente, los más jóvenes cachorros del priismo, del panismo y del perredismo, incluso de la misma izquierda, pues cayeron en esa tentación de convertirse en CEOs, no en presidentes, en administradores, en directivos de una empresa, que curiosamente pues es una empresa que tendría que trabajar para todos los mexicanos, no nada más para su grupo en el poder. Entonces sí, creo que es curioso porque
es la generación de jóvenes más vieja que hemos tenido en México. Son jóvenes retrógradas, son jóvenes con ideas del siglo XIX. Ricardo Anaya no tiene nada de joven en el espíritu, no tiene nada de joven. Esto que se vea a sí mismo como un rebelde, ¿no? Como el que encabeza la resistance mexicana, es un chiste. O sea, de hecho yo, hoy que vi su video en la mañana, sentí que he fracasado como humorista, Jesús, porque yo me esfuerzo en escribir guiones para Operación Mamut, para provocar la hilaridad de la gente, y este tipo, sin pretenderlo, me tuvo tirado de la risa toda la mañana porque además es tan sobreactuado, es tan poco honesto, que no necesitas tener demasiada experiencia de vida para darte cuenta que todo es impostación en él, que todo es simulación, y que bueno, pues está tratando de decirnos, oigan, no es que yo sea un delincuente, no es que yo lave dinero, no es que me haya enriquecido a mi corta edad, tan joven que soy y tan rico que me he vuelto por mi trabajo de todos los días y las empresas de mi familia y todo, y ahora resulta que no, que es porque el presidente le tiene miedo. No, yo creo que el presidente le debe tener miedo a otras cosas, pero no creo que le dé miedo Ricardo Anaya, ni creo que a la sociedad mexicana, ¿no? Porque además, pues él solo se dirige a un grupo que es el que votó por él, que yo creo que también, así como muchos andan buscando los arrepentidos de votar por López Obrador, pues yo creo que también muchos se arrepintieron de haber votado por Anaya, porque no los llevó a nada, como la oposición está más débil que nunca, y bueno, pues ahí tienen a su líder, el líder que pide el otro señor de frena, ¿no? Ansiosamente, pero pues ya se le va a su líder, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ahorita que lo mencionas, me quedo Fer, pues subieron videos el fin de semana ambos. Qué triste oposición, ¿no? O sea, si de repente dos de sus personajes más visibles son Gilberto Lozano y Ricardo Anaya, pues caray, ¿de qué oposición estamos hablando? Sí, no, bueno, está muy, muy triste, porque además se han acabado las argumentaciones, todo es pues insistir en cosas que desde el periodismo se ha demostrado, o sea, el tema de la dictadura, el autócrata, ¿no? Todo el discurso hoy de Anaya de, bueno, la fiscalía de López Obrador. O sea, me parece que ese discurso ha quedado claro que no es así. Y si el presidente López Obrador fuera el autócrata, pues para ser autócrata tiene muchas broncas con el Congreso y tiene muchas broncas con el Poder Judicial y tiene muchas broncas con el INE como para ser un autócrata, ¿no? Porque los autócratas funcionan de otra manera. Entonces, no nos deje como que insistir que toda la base de su argumentación sea eso. O el otro pidiendo líderes. Bueno, perdón, o sea, tenemos un líder en la presidencia tremendo y no hay otro liderazgo en este país que se le ponga al brinco, ni siquiera desde la misma izquierda, ¿no? Porque bueno, los sucesores del presidente pues están ahí, son funcionarios eficientes para algunos, para otros no, cada quien tiene sus preferencias, pero el liderazgo que tiene López Obrador, perdón, esos liderazgos no se construyen de un día para otro, y menos con un discurso tan bipolar o esquizofrénico como el de Ricardo Anaya, ¿no? Que como te digo, va pasando de quiero caerle bien a la gente tocando un instrumento, a quiero que me vean como alguien que se acerca al pueblo, a quiero que me vean como alguien que tiene cabello, a quiero que me vean como alguien que sí es una oposición y no convence de nada por su natural inconstancia. O sea, ¿cuántos Ricardo Anayas hemos visto? Es como que te quieren vender un producto, pero que no le hallan el modo, ¿no? Oye, Fer, ¿qué opinión te merece? Ahorita mencionabas un sector de la población, este nado sincronizado que se dio entre los defensores de Anaya, Fox, Calderón, Madrazo, Lozano. ¿Qué lectura le das a este nado sincronizado tan particular de estos personajes? No, bueno, pues es que Dios los hace y ellos se juntan, no hay manera, ¿no? Si en algún momento, a mí me dio mucho gusto lo que sucedió en la mañanera, en la que nuestro presidente, el heredero de la sabiduría del señor Miyagi, porque acuérdate que el señor Miyagi le decía a Daniel San que había que utilizar la fuerza de tu oponente contra tu oponente mismo, o sea que tú ni siquiera tenías que meter las manos. Y lo que hizo, recordando lo que había dicho Javier Lozano, Ernesto Cordero sobre Ricardo Anaya, ahora que Lozano lo defiende,
Pues me parece que fue así como de artes marciales superiores, ¿no? Y hasta Javier Lozano lo tuvo que agradecer porque lo puso, le subió el rating a este pobre hombre que también manotea y patalea y ladra y dice, hace todo lo posible. Yo creo que pues es la misma corte, son los mismos intereses. Si bien en algún momento se vieron en confrontación, al final ellos ven el Estado como una fábrica de hacer negocios y de hacer dinero. Y eso los une y eso los hermana en las dificultades, ¿no? Entonces hoy todos ellos salieron a darle un espaldarazo sincronizado a Ricardo Anaya porque ven en él pues aún igual en que ahora se siente vulnerado o victimizado, ¿no? Es tremendo porque pues me parece que el primero que confirma que estas acusaciones tienen sustento es el mismo Ricardo Anaya, que dice, bueno, es que si voy al reclusorio ya no me van a dejar salir. Perdón, o sea, cualquiera que sepa un poco y él se precia de saber de procesos judiciales, pues no, tampoco son así las cosas. Y mucha gente ha ido a testificar al reclusorio y no se queda ahí. O sea, que tampoco quiera cuentear a la gente que hemos estado y conocemos de repente cómo son esos procesos judiciales. Entonces, el que te llamen a declarar no quiere decir que te van a agarrar, a menos que pues sí hayas hecho lo que hiciste, ¿no? Como Claro. dicen los sabios orientales, pues la mejor manera de no ser descubierto es no hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que si tuviera la conciencia más tranquila, pues no tendría que exiliarse. Ahora, el concepto de exiliarse para Ricardo Anaya es muy raro, porque pues no te puedes exiliar a tu país, no te puedes exiliar al país donde tú realmente vives y donde realmente perteneces más ideológica y socialmente que al país que quieres gobernar. O sea, a mí me parece que el país de Ricardo Anaya pues es Estados Unidos, su ciudad es Atlanta, y acá viene de turismo político, pero no te puedes exiliar de un país que no es el tuyo. Claro. Oye, Fer, ahorita mencionaste algo de verdad, mucho lo que nos has dicho es sumamente interesante, pero hay un punto que me llamó mucho la atención, los términos que se utilizan. A mí, te soy honesto, a mí sí me indigna mucho cuando Ricardo Anaya, cuando Rosario Robles, cuando Lozoya, se dicen perseguidos políticos en un país que ha sido escenario de verdaderas persecuciones políticas, cuando salen políticos del PAN y del PRI a hablar de dictaduras de represión, cuando durante sus sexenios vimos periodistas ser encarcelados, como el caso de Lemus, cuando vimos periodistas que fueron desaparecidos, cuando vimos sociedades enteras que fueron afectadas, miles de desaparecidos por cuestiones de crimen organizado, de intereses políticos, qué fácil se les va la lengua, ¿no? Estos personajes al taparse o ubicarse como un perseguido político, perseguida política, ¿no? Sí, es un nivel de cinismo muy deplorable, ¿no? Siento que no pueden caer más bajo, ¿no? Y que no hay ninguna ética, apelan a la ignorancia quizás de la gente o a los incautos que caigan en este discurso, porque la verdad sabemos que en México sí hay personas que por sus ideas políticas o por defender sus tierras, sus recursos naturales se vuelven perseguidos, y no necesariamente del poder político que encabeza López Obrador, se vuelven perseguidos a veces de gobiernos estatales que trabajan en función de transnacionales, como ha pasado en San Luis Potosí, el ejemplo del Cerro de San Pedro que se ha puesto tantas veces, bueno, pues es un ejemplo de cómo la rapacidad de una transnacional asociada con un poder estatal que hace a los hermanos del gobernador socios de la empresa. Desaparecen activistas, desaparecen campesinos, desaparecen estudiantes, y periodistas, por supuesto, ¿no? Que sigue siendo un país, pero donde los periodistas sufren todo el tiempo, pero no los periodistas como López Dóriga o como Pascal Beltrán, los periodistas que están realmente en el campo y fuera de la élite del centro del país, donde de algún modo nos protege un poco esta ciudad y el estar muchos reunidos en esta área, ¿no? Quienes están ejerciendo el periodismo en Tamaulipas, en Sinaloa, Pero, en Guerrero, en Veracruz, bueno, pues creo que no. Entonces, decirse perseguidos políticos en un momento en el que realmente hay gente que está pasándolas muy duras y que las están desapareciendo, que las están torturando, asesinando,
y no precisamente el poder político central, como sí que ocurría antes, ¿no? O sea, ayer platicaba con Pepe Rebeles, ¿no? Sobre la guerra sucia, sobre cómo en México, sea la conquista de los españoles o la guerra sucia, a esa derecha todo le parece que fue hace mucho tiempo y no quieren hablar de eso, ¿no? Pero era un Estado el que ordenaba desaparecer, era un Estado el que ordenaba que a los incómodos, como ahora se dice Ricardo Anaya, en una tiranía con el autócrata, bueno, los incómodos los subían a un avión y los aventaban al mar ahí frente a pie de la cuesta, ¿no? Y los desaparecían, y desaparecían a sus familias. Entonces, que no nos vengan. A mí también me indigna mucho ese discurso, Jesús, porque creo que implica un absoluto desconocimiento de la historia de este país y una absoluta falta de respeto a las víctimas de verdaderos regímenes autocráticos y dictatoriales que hemos tenido en México disfrazados de una democracia perfecta, ¿no? Oye, Fer, para finalizar y agradeciéndote siempre estos minutos, pues caray, ¿no? La metáfora del señor Ricardo Anaya. No, bueno, la metáfora, ese señor es más sacáfora que metáfora. Ese le gusta agarrar más para lo suyo. Por eso yo recuerdo con mucho gusto ese momento del debate con López Obrador, cuando pasó frente a él y López Obrador revisó si no le había bajado la cartera. Yo creo que ese meme o esa imagen, pues va a ser un loop para todos los que hoy pues nos damos cuenta de esta farsa, de este sainete de Ricardo Anaya, donde se quiere convertir súbitamente en un perseguido político y en una persona que solo él supone que es importante y preocupante para el presidente López Obrador y para la sociedad mexicana. En realidad, yo ni siquiera veo al panismo o a la derecha pensando en él como candidato. No me parece un personaje que tenga ni el liderazgo, ni el carisma, ni el conocimiento de México, de su historia, de sus comunidades, de los problemas reales. Quiere ser el CEO de una empresa, que lo nombren CEO de una empresa a sus amigos, que tienen mucha lana y que no pretenda hacer algo que no lo va a hacer, ¿no? Es un liderazgo, no se construye de un día para otro, no se construye en 3 años. Tienen graves problemas en la oposición, por eso quieren ganar a la mala, por eso están basándose en las peores prácticas, tanto desde los medios de información, manipulación de la opinión, crear todo el tiempo noticias falsas, expectativas falsas. Pues sí, les va pegando, ¿no? En algunos sectores, pero pues yo creo que esta sociedad mexicana ya está muy vacunada, no solo con la Pfizer o la Sputnik, estamos muy vacunados de ese discurso mentiroso y manipulador y ya no caemos, por lo menos ya no caemos todos en las mismas trampas, ¿no? Mi querido Fer, de verdad te agradezco mucho estos minutos para la octava. Igualmente, querido, empecé riéndome, pero tú, como buen periodista, vas poniendo el dedo en la llaga, ya me estaba enchilando otra vez, pero no, ahorita voy a ver el video de Anaya y me vuelvo a reír y me vuelvo a poner de buenas. Esperemos que sí, ahora sí que se presente, que tenga los tamaños y la dignidad y la ética, ¿no? Como los buenos dirigentes de presentarse, ¿no? Porque si no, pues más que Madero y Juárez, como se está comparando, pues sí, es más, se va pareciendo más a Guaidó, ¿no? O creo que tiene más afinidades con otra clase de liderazgos emergentes muy patrocinados por Estados Unidos y por las derechas millonarias e hipercapitalistas, a quienes tú y yo y muchos de los que estamos viendo este programa les valemos 10,000 kilómetros de ya saben qué. Fer, muchas gracias. Nos vemos, querido. Abrazo.